Buenas noches. Bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. El régimen islámico que gobierna Irán hace 47 años sufrió hoy un golpe de gracia. Tras una serie de ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos contra varias ciudades iraníes que dejan por lo menos 200 muertos y 700 heridos, según la Media Luna Roja, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Lo calificó como una de las personas más malvadas de la historia y advirtió que los bombardeos continuarán durante la semana o hasta que sea necesario. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿qué más dijo Trump? Margarita, que se ha hecho justicia no solo para el pueblo iraní, sino también para todas aquellas personas en el mundo que, abro comillas, han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios. Y le envía también un mensaje a la Guardia Revolucionaria Islámica y también a las demás fuerzas en Irán, que se unan pacíficamente a los patriotas iraníes. El presidente Trump ordenó y monitoreó el lanzamiento de esta operación Furia Épica desde su club en Mar-a-Lago, tal como imágenes publicadas por la Casa Blanca lo demuestran en las últimas horas. Hay que destacar que Mar-a-Lago se ha convertido en el epicentro de los principales operativos durante este segundo mandato de Trump. Recordemos que allí también se ordenó la operación Resolución Absoluta que dio con la captura de Nicolás Maduro. De hecho, a juzgar por las fotos de hoy, al parecer esta operación fue en el mismo lugar donde se había ordenado esa operación en contra de Maduro. La extensión del operativo no está totalmente claro. Lo que dice el presidente Donald Trump es que por lo menos durante toda la próxima semana va a haber ataques intermitentes o hasta que se consiga el objetivo, que es la paz en Medio Oriente. Como parte de ese objetivo, la gran pregunta es si la muerte del líder supremo, qué tanto avanza los Estados Unidos hacia alcanzar ese cambio de régimen que ha buscado. Entre tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó una sesión extraordinaria para discutir sobre esta operación y sobre los ataques en Irán. Se defendió el representante de la República Islámica calificando como crímenes de guerra esta operación. El número de civiles inocentes sigue aumentando. Esto no es solo un acto de agresión, es un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad. Tras haber ordenado este operativo Furia Épica y de haber confirmado la muerte del líder supremo iraní, el presidente Donald Trump asistirá en cuestión de minutos a una cena de recaudación de fondos del Partido Republicano allí mismo, en su club en Mar-a-Lago, tal como acaba de confirmar la portavoz Caroline Leavitt. Margarita. Juan Camilo, y en Medio Oriente pues siguen pasando entre tanto muchas cosas. El ayatolá Ali Jamenei lideró durante 36 años un régimen religioso y ultraconservador. Se le atribuyen múltiples crímenes, aunque no tiene casos abiertos en tribunales internacionales. ¿Quién era este clérigo chiita, enemigo declarado de varios países, que se convirtió en objetivo prioritario para Estados Unidos e Israel? Hace tan solo una semana, el ayatolá Ali Jamenei desafiaba una vez más a Estados Unidos. Durante 47 años, Estados Unidos no ha podido destruir la República Islámica. Y les digo, ustedes no tendrán éxito. La caída del líder supremo se convirtió en una prioridad para Donald Trump. Ali Jamenei controló casi durante 4 décadas a Irán. Desde 1989, su poder fue superior al de los presidentes del gigante persa. Lideraba las Fuerzas Armadas, el sistema judicial, los servicios de inteligencia, en general, las decisiones más importantes del país, todo basado en la religión. Sus decisiones las respaldaba con el Sharia o la ley islámica, un código detallado de leyes basado en el Islam. Jamenei fue considerado como una amenaza para la humanidad, no solo por Estados Unidos e Israel, también por otros estados occidentales e incluso por países árabes. Además de ser la cabeza del programa nuclear iraní, el ayatolá fue acusado de financiar múltiples grupos terroristas, entre ellos Hamas y Hezbollah, además de ser la cabeza de múltiples ataques internacionales. Lo que fueron los eventos de los secuestros de los diplomáticos estadounidenses en el año 79 durante la revolución iraní.
Estamos hablando que fue el artífice intelectual junto a Hezbollah de los atentados contra la embajada estadounidense en Líbano, que acabó con la vida de más de 250 marines estadounidenses, y también la persona encargada detrás de la creación de los atentados o de los atentados que se realizaron contra la AMIA en la Argentina. Pero los señalamientos no fueron solamente a nivel internacional. Organizaciones y líderes mundiales lo acusaron durante años de atentar en contra de la población de su propio país. A Ali Jamenei le atribuyen violaciones a los derechos humanos, entre ellas torturas, desapariciones forzadas y violaciones, censura total a la prensa, ejecuciones a opositores, así como el control total de la política. Su régimen reprimió cualquier protesta civil y también redujo al máximo los derechos de las mujeres. Durante sus años al mando, las mujeres fueron perdiendo los derechos a educarse, a trabajar e incluso fueron obligadas a usar el velo. El caso más recordado es el de Mahsa Amini, la joven mujer que fue brutalmente asesinada por la Guardia Revolucionaria, tan solo por no cubrir su pelo. Jamenei llegó al poder tras la muerte del ayatolá Ruhollah Khomeini, el fundador de la República Islámica de Irán. Durante sus años de juventud, Jamenei participó activamente de la revolución que tumbó en 1979 a la monarquía que regía en el país en manos del Shah Mohammad Reza Pahlavi. 10 años después de la revolución islámica, Jamenei fue elegido como líder supremo de Irán. Desde el exilio, el hijo del derrocado Shah reaccionó a los cambios en Irán. Queridos compatriotas, nos esperan momentos decisivos. La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Ahora la incertidumbre está en quién reemplazará al ayatolá. Pues esa es la pregunta. ¿Cuáles son los escenarios de poder ahora? Se lo preguntamos a María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, ¿quién asumiría entonces el mando? Margarita, buenas noches. Lo primero que hay que decir es que el ayatolá Jamenei tiene ya 86 o tenía 86 años. Por lo tanto, es altamente probable que ya existiera un protocolo de sucesión en marcha y que se haya activado hoy con la muerte del ayatolá. El primer escenario entonces es que se mantiene el status quo. Entra en marcha este protocolo y se eligen los 88 clérigos por parte de 4 clérigos nombrados a dedo ya por el ayatolá Jamenei, y estos ya están nombrados, que van a elegir a un nuevo clérigo que se convierte en el gran líder de Irán. Es decir, se mantiene el status quo y no cambia nada con la muerte de él. Pero el presidente Trump ha dicho 2 cosas importantes hoy. 1, van a continuar los bombardeos, y 2, ha llamado al pueblo iraní para que retome el poder en ese lugar. Por lo tanto, se desprenden 2 objetivos más, 2 escenarios posibles. 1, una toma militar. Y es que después de las manifestaciones de principio de este año y luego de la represión que hubo, los militares aumentaron su poder, se empoderaron, y es posible que aprovechen el vacío de poder para tomarse lo que está pasando ahorita, para tomarse el poder en Irán y generar una junta militar. Sería un país islámico, sí, pero no liderado por religiosos, sino por una junta militar muy represiva. O tercero, se hace lo que el presidente Trump quiere y hay una transición, hay un cambio de régimen, menos represión, menos violencia política, pero sigue siendo un país musulmán, solo que laico. Teresita, ahora volvemos con usted con más preguntas. En respuesta a los ataques, el objetivo del régimen islámico era, de los ataques era el régimen islámico, el régimen de los ayatolá. Había 3 lugares en los cuales estaban reunidos varios de los líderes de los altos cargos, y esos lugares fueron bombardeados. Pero también hubo decenas de víctimas civiles, muchas de ellas en una escuela que resultó impactada. Las explosiones han sacudido el centro de Israel. Es la represalia iraní tras los ataques que Estados Unidos lanzó junto a las fuerzas de Benjamin Netanyahu. El sonido de las sirenas es una constante, mientras las defensas aéreas iluminan el cielo de Tel Aviv. En cuanto suenan las sirenas, la gente corre hacia este lugar. Ni siquiera es un refugio oficial, sino un aparcamiento subterráneo y un recinto subterráneo. Pero el riesgo de ofensivas inminentes sorprendió a más de uno en plena calle. Un puente se convirtió para conductores en refugio improvisado.
El impacto de misiles también resonó en la Cisjordania ocupada. Presos del pánico, cada segundo les jugaba en contra. ¿Dónde está Yahel? No hay tiempo, vámonos. ¿Por qué no corres? Y la venganza de Irán se extendió a Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. En Bahrein y Emiratos, los misiles atravesaron el cielo despejado, a la vez que el humo se elevó desde las bases estadounidenses y estruendos agitaron las ventanas de edificios. En Dubái, el caos también se vivió en una playa. Oh my God. Oh my God. La región se mantiene al rojo vivo y el miedo no escapa a los viajeros internacionales. Es una situación alarmante. En este momento, según tenemos entendido, hay un cierre indefinido. Cerraron el espacio aéreo indefinidamente. Todos sacaban sus teléfonos y lo grababan, así que me puso muy ansiosa, pero esperaba que la situación se calmara, aunque no estoy segura por el momento. Más temprano, el ejército estadounidense difundió un video con el que afirmó que las fuerzas del Comando Central estaban asestando un golpe implacable y eliminando las amenazas del régimen iraní. Entre tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu anticipó que la ofensiva contra Irán durará lo que sea necesario. Nos esperan días difíciles. Toda acción militar implica un riesgo, pero el riesgo de no actuar es inconmensurablemente mayor, porque si no actuamos, tendremos un Irán nuclear. El ataque de Estados Unidos a Israel alcanzó además una escuela de niñas en el sur de Irán, dejando más de 80 víctimas mortales. Y mientras estalla este conflicto en Medio Oriente, las escenas son de caos, destrucción y total incertidumbre. En respuesta a los ataques, el gobierno de Irán lanzó misiles contra Israel y contra bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes, Bahrein y Kuwait. Además, cerró el tránsito por el estrecho de Hormuz, la principal vía de transporte del petróleo en el mundo. Por ahí pasa el 20% de la producción global de crudo y de gas licuado. Varias compañías navieras ya ordenaron a sus buques petroleros de gas licuado y de carga no pasar por el estrecho de Hormuz, luego de que la Marina del régimen iraní advirtiera que ningún barco tiene permitido el paso y calificar la zona como no segura. Una situación que para los expertos tiene un impacto directo en la economía mundial, incluyendo la de Colombia. Por supuesto, tiene que ver con un incremento del precio del petróleo. En este momento, aunque los mercados no se encuentran en plena actividad, como sí lo vamos a ver el día lunes, el precio del barril del petróleo Brent, que es el de referencia para Colombia, ya está cercano a los $74 por barril. El segundo efecto tiene que ver con algo mucho más dramático que no podemos anticipar en este momento, y es el grado de disrupción del comercio global. La incertidumbre geopolítica puede generar que suban los precios del petróleo y Colombia vendería mucho más caro el crudo que exporta, lo que le cae muy bien a las finanzas nacionales. Pero los ciudadanos de a pie verían reflejado esto en un dólar más caro, una mayor inflación y un aumento en los precios de los combustibles. Por supuesto que esto afectaría el mercado y el precio del crudo a nivel mundial, lo que a su vez afectaría precios de materias primas y de cadenas de suministro, afectando de manera directa la economía, así como el precio de las divisas. El comercio exterior, especialmente con Estados Unidos, también podría verse afectado, porque históricamente, cuando ese país entra en conflictos en Medio Oriente, su atención política y económica se centra en el conflicto y las negociaciones comerciales con América Latina se enfrían. ¿Por qué es tan estratégico el estrecho de Hormuz para Oriente Medio? Se lo preguntamos a María Teresa. Margarita, no solamente es importante, como veíamos en el tema económico, sino que el petróleo que sale de esta zona y cruza el estrecho de Hormuz va en su gran mayoría, 80-90% va hacia Asia. Y el mayor comprador de ese petróleo en Asia es China. Entonces, el país que más afectado se va a ver por este cierre es China, que es un aliado de Irán. Y ellos se van a ver gravemente afectados. Estados Unidos o la Unión Europea no se van a ver tan afectados. Y ahora lo interesante es que el otro gran afectado es el propio Irán,
pues gran parte de su petróleo también transita por este estrecho y ellos necesitan en este momento esos recursos porque es un momento clave donde no se pueden quedar sin los recursos del petróleo. Por eso es probable que no dure mucho. Teresita, ya volvemos. Miles de personas salieron a protestar o a celebrar los bombardeos. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, China produjo una de las reacciones más duras. Calificó de descarada la ofensiva militar. Las protestas hoy en el mundo han tenido dos caras. En Irán, miles de personas salieron a las calles a apoyar el régimen de Ali Jamenei. Una voz se unía a las otras repitiendo «Dios es grande, Jamenei es el líder supremo». Estoy aquí para que Estados Unidos y el criminal Israel entiendan que no pueden hacer absolutamente nada. Por mucho que intenten aterrorizarnos y amenazarnos militarmente, les daremos una respuesta más contundente. Europa se sumó al rechazo, pero no para apoyar al régimen iraní, sino por la muerte de más de 200 personas. En países como Italia, con flores, varias personas se acercaron a la entrada de la embajada de Irán para rendirle un homenaje a las víctimas. Estoy aquí en solidaridad con los iraníes, quienes si enfrentan problemas los resolverán por sí mismos y ciertamente no a través de estados que cometen genocidio y venden armas sin parar. Y en España se enfrentaban manifestantes israelíes con los iraníes, cada uno defendiendo su bandera. Frente a la Casa Blanca, los manifestantes con megáfonos calificaron como un genocidio los ataques en Irán. Desde muy temprano, diferentes personalidades en el mundo han reaccionado a estos bombardeos. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dijo que condena la escalada militar y el uso de la fuerza de Estados Unidos e Israel contra Irán que impiden la paz. También habló el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmando que esta escalada violenta es peligrosa para todos y que debe cesar. En esta declaración conjunta de Francia, Alemania y Reino Unido reiteraron su compromiso con la estabilidad regional y la protección de la vida de los civiles, condenando los ataques. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió seguridad y estabilidad para el Oriente Medio y reiteró que aunque los ucranianos nunca amenazaron a Irán, el régimen iraní decidió hacerse cómplice de Putin, suministrándoles drones Shahed para atacar a Ucrania. También el gobierno colombiano se pronunció. La Cancillería condenó la violencia y pidió que cesaran las hostilidades en las que miles de personas quedan en medio. Hasta el momento, la alerta máxima continúa en todo Oriente Medio, en esta su primera noche tras los bombardeos. ¿Y cuál es el impacto regional de todo lo que está pasando? Se lo preguntamos a María Teresa Aya. Los ataques a Irán hoy tienen también un impacto regional y es que les cuento, Irán es por ejemplo uno de los líderes de la Guardia Revolucionaria, es quien financia, patrocina, entrena y le da toda clase de recursos a diferentes grupos terroristas en el Medio Oriente que con los ataques de hoy fueron activados. Son esa punta de lanza que tiene la política exterior de Irán por fuera de su territorio. Y al ser activados, lo que quiero decir es que van a empezar a actuar y estamos hablando de grupos como Hezbollah en el Líbano, que ya dijo que iba a empezar a atacar para retaliar por lo que pasó hoy. Estamos hablando de Hamas, el grupo terrorista en la Franja de Gaza, la Yihad Islámica Palestina en Palestina, también de grupos de milicias chiitas que operan en Irak y muy importante para hoy, los hutíes en Yemen, quienes ya avisaron y advirtieron que iban a empezar a atacar a todos los barcos que circulen por esta zona, barcos occidentales que transporten mercancías o tengan que ver con Estados Unidos y con Israel. Así vamos a ver una escalada posiblemente, no solo en la tensión en la zona, sino también en los atentados terroristas. Ahora, no solamente estamos hablando de grupos terroristas que operan en la zona, sino que otro tema importante para tener en cuenta es que Irán es un estado, sí, islámico, que quiere imponer la visión del mundo chiita dentro del Islam. Los chiitas son una visión minoritaria dentro del Islam y se enfrentan a los sunitas, que hoy en día están liderados por Arabia Saudí. El 80% más o menos de los musulmanes en el mundo son suníes y
En el Medio Oriente, estos dos países, Irán y Arabia Saudí, se enfrentan por imponer su visión del Islam y ser el país líder en la región. Y seguramente con los ataques de hoy y con los ataques a Arabia Saudí por parte de Irán, vamos a ver nuevamente una tensión entre estos dos grandes países, como la que se vivió en Yemen en la década pasada, en donde no se enfrentaron de manera directa, pero sí a través de terceros. Ahora, si llega a caer el régimen iraní por cuenta de todo esto, pues no vamos a ver este desarrollo, sino que seguramente veríamos un cambio de régimen con personas como el hijo del último Shah, que ha liderado movimientos de la oposición en el último mes, tratando de llegar al poder y mantener un Estado que piensa y vive como musulmán, sí, pero tal vez más cercano a Occidente. Eso en el caso hipotético de que todo esto desemboque en la caída del régimen de Irán, que es lo que pretenden Estados Unidos y otros países de la región. Teresita. En diálogo con Noticias Caracol en Vivo, Víctor Mijares, internacionalista de la Universidad de los Andes, explicó la situación actual del programa nuclear de Irán y si debe ser visto como una amenaza a la seguridad mundial, como afirma Estados Unidos. Mucho se habla del programa nuclear de Irán. Quiero preguntarle, Víctor, ¿qué tanto se conoce sobre esto? Pues el programa nuclear iraní está bastante bien documentado por parte no solamente de los Estados Unidos y de Israel, sino también por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica, un órgano vinculado a Naciones Unidas que ha tenido acceso a esta información, que ha sido también, digamos, parte importante en esta verificación. Pero lo más importante es que el año pasado, con los ataques de la operación Martillo de Medianoche por parte de los Estados Unidos y también Israel, este programa sufrió un gravísimo revés y es posible que esté en su peor situación desde que comenzó, o al menos desde los acuerdos entre los Estados Unidos durante la era Obama y el Irán de los ayatolas. Entonces, aquí hay una situación en donde ese programa está seriamente afectado. Sin embargo, esta operación tenía también un objetivo más allá del programa nuclear, que tenía que ver con programas misilísticos y sobre todo desarrollo de drones. Sobre ese programa nuclear, ¿hay amenaza latente para Estados Unidos? Es decir, la decisión que toma Estados Unidos, a pesar de que tiene unos contextos, también es para ir en contra de ese programa nuclear. No he visto reportes acerca de afectaciones directas a instalaciones nucleares. No dudo que pueda haber algo de eso, pero esas instalaciones fueron fuertemente bombardeadas el año pasado a través del uso de bombas destructoras de búnkers, ¿verdad? Las famosas Bunker Busters. Entonces yo no diría que esta operación de Furia Épica, que es el nombre que le han dado, la operación de hoy, sea una operación tan orientada al programa nuclear en sí mismo como sí a la destrucción o al menos el debilitamiento casi letal del régimen que, como estamos viendo y se ha confirmado al parecer, ahí ya se ha dado de baja al líder supremo Jamenei. En efecto, han sido muchos años de presión para evitar que Irán desarrollara un arma nuclear, pero ¿tiene Irán al fin y al cabo armas nucleares, Teresita? No, Irán no tiene en este momento armas nucleares, pero tiene probablemente algo de uranio enriquecido, que es el mineral clave para la fabricación de estas armas. Tiene la tecnología y los científicos para convertir el uranio en armas nucleares y sobre todo tiene algo supremamente importante, además de estos dos temas, y es que tiene la voluntad para crear el arma y sobre todo la voluntad para usarla el día que la tenga. Por eso es tan amenazante hablar de armas nucleares en Irán y por eso el presidente Trump ha hablado de esta operación como una operación de defensa preventiva para Estados Unidos. Teresita, gracias por el análisis y como hemos visto y ha sido anunciado, pues es un hecho que está en desarrollo, operaciones eventualmente todavía en marcha, podrían extenderse durante toda la semana. Estaremos pendientes de esta noticia que tiene convulsionado al Medio Oriente. Catalina y Alejandra tienen más en Noticias Caracol. Hoy fue noticia el atentado con drones cargado de explosivos atribuido al ELN en Montecristo Sur de Bolívar contra un pelotón del ejército que desembarcaba de la aeronave luego de realizar operaciones de seguridad en la zona. 10 soldados que resultaron heridos tuvieron que ser evacuados por el ejército en helicóptero. 3 de ellos se recuperan en el Hospital Universitario de Santander.
Una aeronave de nuestro ejército nacional fue víctima de un ataque terrorista. En ese momento está en investigación. Hay 10 soldados heridos que requieren evacuación y por eso un componente muy importante de nuestra Fuerza Aeroespacial de Colombia está en estos momentos desplazándose al sector con todas sus capacidades, tanto de Fuerza Aeroespacial como el Ejército Nacional, para terminar de distraer a las personas que están en el área y verificar la atención prioritaria para nuestros hombres, que es lo muy importante, y si le puede un tratamiento adecuado. En este momento continúan las operaciones, no solamente en esa región del país, sino en todo el país. Hoy fue noticia en la región Caribe la captura de alias Carlos Muletas, uno de los principales cabecillas de la banda delincuencial Los Costeños, y por quien hace menos de un mes el gobierno nacional había anunciado una recompensa de hasta 250 millones de pesos a quien entregara información que permitiera su captura. Este hombre es señalado de liderar uno de los brazos más extensos de esta estructura criminal, con una trayectoria delictiva de más de 15 años y vinculado a por lo menos 30 homicidios. Su captura se registró en el departamento de Córdoba. Él había sido designado por alias Castor como cabecilla principal de este grupo criminal para liderar las diferentes disputas entre otros actores delincuenciales de este sector. Oído acá, contaba con una trayectoria criminal de más de 15 años, pero un poco más allá, tiene más de 30 homicidios. Hoy fue noticia que el ministro de Minas, Edwin Palma, anunció en Barrancabermeja una nueva rebaja en los precios de la gasolina en Colombia. Con este nuevo anuncio y la firma del decreto, el galón de gasolina corriente en Colombia queda en 15.000 pesos. El ministro también dijo que probablemente se esperan nuevas rebajas en los próximos meses. Estamos analizando lo que sigue en los meses siguientes. Ha sido una decisión del presidente Gustavo Petro, del gobierno, ahora que hemos saneado correctamente el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles como una medida responsable para con el país, y obvio esto significa un impacto positivo para los consumidores de gasolina. Colombia decide 2026. En este momento faltan 7 días, 12 horas, 22 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y a las 7 de la noche, 38 minutos, activamos el radar de la política del fin de semana con las correrías que adelantaron algunos candidatos a la presidencia y con el cierre de campaña de las listas al Congreso y, por supuesto, de algunos de los precandidatos que van a las consultas del próximo 8 de marzo. Pues iniciamos con el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que hoy adelantó reuniones privadas en la capital del país. Por su parte, el aspirante Abelardo de las Priella recorrió esta tarde por la plaza fundacional de la localidad de Suba, en Bogotá. Allí expuso sus propuestas a comerciantes y ciudadanos de esa localidad, recordemos, una de las más grandes de la capital del país. Pero veamos ahora los movimientos de Paloma Valencia, pues la candidata estuvo acompañada hoy del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Río Negro, Antioquia, en el cierre tanto de su campaña como de las listas al Congreso en esa zona del país. Valencia socializó las propuestas de los aspirantes a legislativa. Por su parte, la exalcaldesa Claudia López, y hoy candidata también, estuvo y dio el banderazo inicial a la carrera de los 5 kilómetros especial para las mujeres. Pues en medio de esta reunión, de este encuentro de mujeres, compartió a las participantes las acciones de su plan de gobierno para garantizar que las mujeres colombianas tengan acceso a la educación y a una vivienda digna. Ahora veamos las correrías de Juan Manuel Galán, porque tras su cierre de campaña el día de ayer, Galán estuvo hoy en el Parque Central de Soacha, lugar donde, recordemos, hace más de 35 años fue asesinado su padre. El precandidato presidencial hizo un llamado a los colombianos a no caer en la violencia. Además, indicó que su campaña recoge las frustraciones y aspiraciones de los colombianos. Y continuando en esta gran consulta por Colombia, veamos qué pasó con Juan Carlos Pinzón, porque estuvo en la mañana de este sábado en el departamento del Cauca y a esta hora cierra su campaña o la campaña de su precandidatura en la ciudad de Cali. Ha hablado durante el día de la necesidad de recuperar
recuperar la seguridad en el campo. Y finalmente nos vamos a los lados de la centroizquierda con Roy Barreras, porque estuvo en una caravana de motos en Cali, allí en el Valle del Cauca. En esa correría, algunos directivos de la Central Unitaria de Trabajadores expresaron su respaldo a su precandidatura. Mañana domingo será el cierre de su campaña en Bogotá. Hasta aquí el radar de la política del fin de semana. 7:53. La Fuerza Aeroespacial Colombiana culminó la 8ª campaña de la Antártica, una operación aérea que por casi una década ha hecho Colombia para contribuir a la investigación científica en el continente blanco. Alejandra, los investigadores militares desarrollaron 4 proyectos científicos que pusieron en marcha en el desierto de hielo, que aunque por su palidez pareciera muerto, está más vivo que nunca, especialmente para la ciencia. Este es el informe de Stephanie Valencia. Aunque estamos a más de 7.000 kilómetros de distancia, todo lo que pasa en la Antártica le afecta a Colombia. En un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial se embarcaron más de 60 colombianos hacia el continente blanco y después de muchas horas de vuelo y escalas comenzaron a adentrarse al corazón de la Antártica, que se ve así. Inhóspita, enormes mantos blancos e inmensas plataformas glaciales, la atmósfera más pura del planeta, mágica e inmarcesible, con muchos secretos por descubrir. Y en medio de lo desconocido están las islas Rey Jorge y Marambio de Chile y Argentina, epicentro de la ciencia en la Antártica. En la cabina, pilotos, navegantes e ingenieros de vuelo preparados para uno de los obstáculos de la expedición, aterrizar con más de 50 toneladas a bordo en una pista que, además de no estar preparada ni demarcada, tiene apenas 1.200 metros, muy corta para las dimensiones de este avión militar. El día de hoy tuvimos viento cruzado de 25 nudos, el cual el piloto desarrolla todas las maniobras, poder aterrizar de una forma segura y aterrizar en la primera parte de la pista para poder asegurar el aterrizaje y poder detenernos dentro de la pista. Y vino el silencio absoluto de estar en suelo polar. Todo es materia de estudio en este lado del mundo. Es como un laboratorio natural, y a ese afán de entenderlo todo para contribuir a la preservación de la Antártica se sumó este grupo de investigadores militares de la FAC. Saben que de un solo centímetro de tierra se podría no solo rastrear los orígenes del planeta, sino el futuro de la humanidad. Y este grupo llegó para sembrar una semilla que permita a futuro que el primer astronauta colombiano vaya a la Luna. Diseñaron esta cápsula espacial reducida para que una persona pueda sobrevivir por un par de meses y la llevaron a la Antártica para probarla. En sus manos está que los agentes espaciales sobrevivan a las condiciones más mortíferas del continente blanco, similares a las de la Luna. Es simular las condiciones de una cápsula espacial. ¿Y dónde más que en la Antártida? Este clima tan agreste que pone a prueba cualquier tipo de investigación. Desarrollamos un hito para nuestro país. Las muestras, estudios y análisis deben ser milimétricos. Le decimos al mundo que la Antártida es importante conservarla, cuidarla, venir a investigar y en ningún momento verla con otro tipo de fin o otro tipo de ojo. Los investigadores también tomaron muestras y datos para desarrollar otro proyecto, uno aeronáutico, para brindarle a los pilotos de todos los países sistemas más confiables para poder aterrizar en la Antártica. Este proyecto inicia hoy con una serie de datos que se deben tomar en campo para verificar las condiciones del viento, y las expectativas es construir e implementar un modelo 3D que nos dé esa visualización del comportamiento de los vientos. En medio de la severidad del frío y la inclemencia del viento, también desarrollan un proyecto para generar energía limpia, un tema de supervivencia para los equipos científicos que buscan impactar lo menos posible el ecosistema que ya sufre las consecuencias de los gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera y generan mortandad de pingüinos y otras especies. De allí nace otro de los proyectos ambiciosos de Colombia, y es tener su propia base científica en la Antártica y ser miembro consultivo de la Comisión Internacional para tomar decisiones sobre lo que se hace o se deja de hacer en el continente blanco, que dicen es tierra de todos,
porque más de 50 países juraron proteger este lugar y a través de un tratado lo mantienen como un territorio prestado para la ciencia, el medio ambiente y la paz. Hemos dado todos los pasos como país contribuyente, como país participante en investigación, pero ahora pretendemos, y es nuestro sueño, ser miembros consultivos en este tratado donde participaríamos activamente en decisiones de país, en decisiones de región. La Fuerza Aeroespacial Colombiana es de las pocas en el mundo que ha llegado a la Antártica con uniformados que, además de ser militares y cumplir con funciones de seguridad y logística, hacen ciencia. Y este equipo hace parte de las cientos de personas en estas islas que las mueve la necesidad de investigar la Antártica y mantener viva la ilusión de salvar al mundo del cambio climático, buscando, probando, investigando y encontrando las respuestas del futuro de la humanidad. Y Colombia quiere hacer parte de esa historia. Y mucha atención, antes de irnos, lo último llega desde Irán, donde medios estatales confirman que la hija y el nieto del ayatolá Ali Jamenei también murieron en los bombardeos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní. Mañana seguiremos con todo el desarrollo de lo que pasa en Medio Oriente. Sí, señora, de esta manera terminamos. Esas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día con una nueva edición informativa. Ya viene Sábados Felices. Recuerden, somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz noche.